Bueno, mis hermanos y amigos, soy José Sandoval, los saludo en el nombre de Jesús. Voy a leer un pasaje para honra y gloria a nuestro Dios en San Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Jesús respondió, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te asombres que te haya dicho es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. El nuevo nacimiento. Encontramos dos palabras en el griego. Una es palingenesia, que significa regeneración o renacer del ser. Y la otra palabra que encontramos es epístrofe, que significa cambiar de naturaleza. Y en el contexto de la palabra, pues toma el ejemplo de la mariposa, que es un gusanito, y luego después de pasar por cierto proceso se vuelve en una hermosa mariposa y ya como que es otra naturaleza diferente a la del gusanito, por así decirlo. Pero ¿quién produce el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo, lógicamente es por el Espíritu que se nace de nuevo, ¿sí? ¿Y qué lo produce? Pues la palabra de Dios es lo que produce el nuevo nacimiento. Pues sabemos que la palabra del Señor es espíritu y es vida. Y la palabra es la espada del espíritu. ¿Sí? Eh, Santiago 1:18 dice, por su voluntad Él nos engendró por la palabra de verdad. ¿Sí? Entonces el engendrar produce, pues todo lo que se engendra se nace, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23 dice así. Ahora que os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad, que lleva a un sincero amor fraternal, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, dice el 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué produce el nuevo nacimiento? La palabra de Dios. ¿Quién la produce? El Espíritu Santo, que es el autor de esta hermosa palabra. ¿Sí? La palabra del Señor es espíritu y es vida. Ya en otras lecciones lo hemos compartido varias veces. ¿Sí? Entonces, cuando vemos a la luz de la palabra estos textos, pues nos damos cuenta que es fundamental para la salvación el nacer de nuevo, un cambio de naturaleza. Esto nos hace hijos de Dios, ¿sí? San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 y 13. Voy a leer el 12 y el 13, pero ustedes pueden tomar todo el pasaje para que vean que viene hablando. Dice el 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, hablando de Jesús, les dio el derecho, el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, estos no nacieron de sangre ni de carne. Ahí vemos que el Señor le dijo a Nicodemo que lo que nace de carne, carne es. Es decir, lo que los hijos que tienen dos seres humanos con pecado nacen también en la misma condición, pecadores. Dice, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y acá dice, esto no nacieron de sangre y carne, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. Entonces, Dios engendra a través de su palabra y forma una nueva criatura. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es de ahí que se puede decir que somos partícipes de otra naturaleza.
sí será verdad, pues vamos a comprobarlo por la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice en el nombre de Jesús: todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud, es decir, de Jesucristo. Dice el 4, por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Somos participantes de la naturaleza divina. Otro pasaje muy hermoso está en Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5, habla sobre ya la regeneración, la primera palabra que le decía, de renacimiento del ser. Dice el 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cómo? Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino primero por su misericordia. Y luego dice, por el lavamiento y por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces somos lavados por medio de la palabra. Habíamos visto que la palabra del Señor es la que lava. ¿Sí? Nos va limpiando de adentro hacia afuera. Ya después hablamos sobre el bautismo, que el bautismo es también indispensable para la salvación, ¿sí? Porque cuando uno se arrepiente y se convierte, es símbolo significa morir, ¿sí? Pero resulta que los muertos no se dejan por ahí, los muertos hay que sepultarlos. Y el bautismo es la sepultura, ¿sí? Es la sepultura. Entonces recordemos que después de ser sepultados juntamente con Cristo, entonces vivimos de ahí para adelante en vida nueva, perdonados todos nuestros pecados, que el fin del bautismo es el perdón de los pecados. Entonces uno se arrepiente para recibir el perdón de pecados, pero es fundamental bautizarse en el nombre de aquel que perdona los pecados. Pero estamos hablando del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento se produce por la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La espada del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que hace esta obra en el creyente. Entonces comienza a hacer obras, ¿sí? Entonces alguno dirá, bueno, yo me bautizo para dejar esto y dejar lo otro. No. Cuando uno se bautiza ya tuvo que haber dejado las cosas que practica el mundo, ¿sí? Entonces uno no llega a las aguas bautismales para dejar el alcohol, para dejar las drogas, no, uno llega ahí ya viviendo como un cristiano, ¿sí? Ya nos sentimos salvos, sí, nos bautizamos porque es el acto de obediencia a Dios y necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. O dígame a cuántas personas, pues, que se han bautizado para cambiar y siguen de la misma manera, porque no ha dado el proceso de arrepentirse ni convertirse, y se bautizaron y nunca se convirtieron, ¿cierto? Eso es como si uno enterrara a alguien vivo. Entonces, pues imagínese, uno en la antigüedad ponían una campanita para que si el hombre estaba vivo empezara a tocar y la gente se diera cuenta. Tal cual sería uno bautizar a alguien sin haber pasado por este proceso. Pues se enterró vivo y tiene el peligro de que se salga. Pero hay que llegar muertos al pecado para ser sepultados y vivir de ahí una vida nueva, la regeneración. Cada día el Señor nos va transformando hasta llegar a la imagen de su Hijo, a un varón perfecto. Y el fin de esto es la vida eterna. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, amigos. El Señor te ama y te quiere salvar. Dios les bendiga.